Y me parece, dijimos algunas cosas, bueno, cómo intervino, entre comillas, o no intervino el gobierno argentino en esa cumbre, no participó de la resolución, no aparece ahí la Argentina. Sí. Uno intuye que ni del debate. Y uno puede pensar además la agenda que se discutía ahí, lo importante que es para esta parte del continente también. Pero bueno, para charlar de este tema, agradecemos mucho la posibilidad de conversar un ratito con Jorge Elbaum, que es docente universitario, periodista, sociólogo, y que ha escrito y ha reflexionado un poco sobre lo que dejó este encuentro, esta cumbre CELAC-China, CELAC para pensar un poco también. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad, desde Misiones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, contanos un poco cómo mirás vos lo que pasó ahí y lo que pasó también con la Argentina en esa cumbre. Bueno, en principio, la CELAC es la conferencia del grupo de países de América Latina y el Caribe, lo conforman 33 países. Fue formado en el 2011, ya hace más de una década. Fue una iniciativa muy importante para reunir por fuera de la OEA, digamos, que es históricamente controlada por Estados Unidos, a los países de América Latina, reuniéndose por sí solos sin ningún tipo de injerencia extranjera. La CELAC se ha reunido este último año en Honduras, ha sacado una declaración, la declaración de Tegucigalpa 2 meses atrás, que curiosamente no ha tenido la firma por parte de la Argentina, el único país de la CELAC que no firmó esa declaración de un mes atrás. Posteriormente a eso, ya estaba planificado el encuentro, que se hace cada 3 años, de la CELAC China, ¿no? En el marco de que, tomando en términos absolutos, China es el primer socio comercial de la CELAC, en la medida que es, por ejemplo, nada más y nada menos que el primer socio comercial de Brasil, el segundo de Argentina, después de Brasil, etcétera, ¿no? En términos absolutos, medido en dólares, es como el socio más importante en términos de compra y venta, ¿no? De productos, de bienes primarios y también de bienes industriales. En ese marco se desarrolló en Beijing la semana pasada, la anterior, perdón, una reunión que se hace cada 3 años, en la cual estuvo presente el presidente de la República Popular, Xi Jinping, y también luego de 3 días de debate que participaron ministros de Relaciones Exteriores, mandatarios y varios presidentes, entre ellos Lula, Petro, Boric y otros, se consensuó una declaración de CELAC y China, que tampoco tuvo la firma por parte de Argentina, el único país de la CELAC que no firmó. ¿Qué es lo que no firmó? Primero, envió una delegación absolutamente humillante para la reunión de la CELAC, que es una reunión de ministros, y mandó a 2 diplomáticos de muy baja categoría, digamos, ni siquiera el canciller estuvo presente. Ya eso fue tomado por los presentes como un desprecio bastante evidente, y se fueron antes de lo que es si se quiere, la foto de familia, la convención final y la firma del documento. Cuando se le preguntó, ¿por qué estaban ahí? Bueno, Argentina tiene muchos negocios con China, no puede estar ausente, pero no vamos a firmar nada ni vamos a dar nada. Obviamente que esta decisión es una exigencia de Estados Unidos, que es la que hace la política exterior de la Argentina desde que asumió Javier Milei, cosa que pone a nuestro país en una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo porque 2 de los 3 socios más importantes son Brasil y China, que a su vez forman parte no solamente de los BRICS, sino también
obviamente de el nuevo orden global que Argentina se está perdiendo, mientras el PBI global mira desde el G7, es decir, del norte, del Atlántico Norte, hasta el sudeste asiático. Claro. Jorge, yo quería ahí que nos ayudaras también a entender una especie de paradoja, ¿no? Porque Argentina renunció, hagamos memoria rápidamente, las represas en Santa Cruz, que iban a financiar los chinos, estaban financiando los chinos. Creo que una inversión china en transporte ferroviario, Belgrano Carga, y me estoy olvidando seguramente de alguna. Y las inversiones estadounidenses que teóricamente iban a venir fueron a parar a Brasil, no a Argentina. O sea, los gigantes tecnológicos invirtieron y están invirtiendo en Brasil. En Argentina no apareció nadie con plata de Estados Unidos. Sí, es tal cual lo decís. En el caso de las hidroeléctricas, la 2, Kirchner y Zepernik, todavía no están saldado el cierre. Aparentemente se sigue debatiendo, pero hay que decir la verdad que tampoco la época de Alberto Fernández se promoviera en el marco obviamente de las mismas presiones. En aquel momento las presiones que se cajoneaban, digamos, no se tiraba la pelota para adelante, y ahora claramente en el marco de un alineamiento geopolítico opuesto a los intereses de nuestro país. China invierte en infraestructura, sobre todo en logística, en puertos, en caminos, etcétera, porque ve como posibilidad de asociación el crecimiento del intercambio. Buenas rutas, buenos ferrocarriles, buenos puertos permiten no solamente recibir mercadería de China, sino también enviarla allá. Claro. Y es lo que está haciendo desde hace muchos años, 2 décadas, en América Latina y en África, luego de hacerlo con mucha fuerza en el sudeste asiático. El año pasado estuvo Xi Jinping en Perú para inaugurar el puerto del Chancay, cerca de Lima, con una inversión fabulosa, probablemente el puerto más importante del Pacífico, luego de los puertos estadounidenses de esa misma vereda, ¿no? Y ahora está invirtiendo fuertemente en la remodelación, la ampliación del puerto de Santos en el Atlántico, y de 2 trenes que van a ir desde Santos en Brasil hasta Perú, hasta el puerto del Chancay, pasando por Bolivia, por Santa Cruz de la Sierra y por La Paz. Todas estas inversiones lo que buscan es un doble cometido. Por supuesto, los chinos no hacen nada que no les convenga, pero tienen en cuenta también fuertemente los intereses de sus socios y dan un financiamiento muchísimo mejor que el Fondo Monetario, digamos, ¿no? Y además para infraestructura, el Fondo Monetario no da dinero para hacer cosas, sino básicamente para supuestos apoyos financieros que terminan muchas veces repercutiendo negativamente en las economías nacionales. Jorge, ¿y qué significa además esta declaración, estos puntos que aparecen, son 28 puntos de la declaración de Beijing, en este contexto, con Trump presidiendo nuevamente los Estados Unidos, después de esa especie de guerra arancelaria que apareció fuertemente ahí? ¿Qué significa este afianzamiento de vínculos, relaciones y también de inversiones de China en nuestros territorios? En principio, China trabaja con mucha rigurosidad a mediano y largo plazo, y genera bastante certidumbre, lo contrario de lo que hace Estados Unidos, tanto en términos de sus decisiones, idas y vueltas ahora con Trump, pero también en términos de sus exigencias políticas. Estados Unidos se ha caracterizado por intervenir políticamente en América Latina y el Caribe, en principio obviamente invadiendo con la política de las camioneras a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX con intervenciones militares directas, con ocupaciones, entre ellas por ejemplo en Puerto Rico, que todavía sigue siendo un país ocupado, digamos, ¿no? Y en Guantánamo, en Cuba, que sigue teniendo una base de ocupación ilegal dentro de la isla de Cuba. Y después ha sido responsable de todos los golpes militares sucedidos durante el siglo XX, en el marco de la Guerra Fría,
O sea que la política de Estados Unidos es una política que mezcla la economía con la direccionalidad política. Y eso es absolutamente ajeno a la costumbre china, que no le interesa de ninguna manera meterse en la soberanía interna de los países. Puede comerciar de la misma manera con Bolsonaro y con Lula, no tiene ningún problema, y hace que sea un socio o un país previsible y respetuoso de la soberanía interna de los países, cosa que es exactamente lo contrario a lo que hace Estados Unidos. En ese marco, los 28 puntos son una puesta en valor, si se quiere, de esa orientación estratégica que plantean los BRICS, y que tiene que ver con no intervención, no injerencia, no sanciones unilaterales, no bloqueos, tratar de que los acuerdos sean de doble ganancia, de win-win, digamos, que convenza que haya debate para llegar a acuerdos y no imposiciones, ¿no? Es lo contrario a lo que hace Estados Unidos, que viene con su jefe militar del Comando Sur y dice, bueno, acá no puede haber inversión china en el sur, porque puede ser utilizado a futuro como un puerto militar. Bueno, privando a la Argentina de una salida bioceánica importante y de consolidarse como un puerto en Tierra del Fuego, en Ushuaia o en Río Grande, relevante, ¿no? Bueno, es como el perro del hortelano en Estados Unidos. No es que sustituye, sino que manda a todo el mundo, en todo caso, a dar un crédito del Fondo Monetario, que es leonino, con intereses brutales, producto del riesgo país que sufre la Argentina, y que hace que, la realidad es que sea muy beneficioso para el Fondo Monetario prestarle a la Argentina, porque paga el triple de intereses que otro país. Y lo triste es, como diría Jauretche, no tanto el extranjero, sino el doméstico que se somete y que sueña con ser un país que no es, y que hace políticas que le convienen mucho más a Estados Unidos que a nuestro propio país. Estoy hablando, obviamente, de la presidencia de Javier Milei. Claro. Jorge, vos recién hacías un resumen de las inversiones chinas en la región, especialmente este tren que va a atravesar la parte más ancha de América del Sur, además, ¿no? Desde el puerto de Santos hasta el puerto que se está construyendo en el Perú. Inversiones que además seguramente va a haber en otros países de alrededor. Es como quedar solos y aislados en medio de una inyección económica muy importante. Absolutamente, es absolutamente suicida, y todo en el marco de un gran engaño económico que está desarrollando el actual gobierno, que estamos viviendo absolutamente una fantasía producto del endeudamiento, es decir, se sostiene una baja inflación recibiendo dólares en principio de un blanqueo, en segundo momento de un crédito del Fondo Monetario que hace que casi 40% de todo el dinero prestado del mundo del Fondo Monetario esté depositado en Argentina, con intereses que estamos hablando de 6.000 millones de dólares este año, sin tocar un peso de capital. Es decir, un nivel de exacción de valor argentino, de trabajo argentino, de empobrecimiento, de desindustrialización producto de tener el dólar tan planchado, que permite que la gente le convenga más comprar importado en China, en Brasil, en Chile, en Uruguay, que en Argentina. Entonces, la gente no se da cuenta de eso, pese a haber vivido algo similar con el 1-1 en la época de Menem Cavallo, y todo esto va a estallar, sin duda. Es imposible sostener esto, a menos que siga llegando inyecciones ficticias de endeudamiento, hasta que obviamente no se pueda pagar más. Porque no es posible, si se cae tu economía, cae tu Producto Bruto y tenés que pagar cada vez más, no dan los números. Entonces, momentáneamente, esta primavera que hemos vivido también con Cavallo y Menem, en algún momento termina como en el 2001, porque no tiene sustentabilidad en la medida, por ejemplo, que el Banco Central no está acumulando los dólares que el propio Fondo Monetario le exige para en junio tener 5.000 millones de dólares más de lo que tenía, no compró un solo dólar.
pero bueno, he logrado ganar las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la clase media local disfruta mucho de ir a Brasil y a Miami a comprar el 2x1 famoso de la época menemista. Leía un comentario hace unos días y con números, no era solamente una opinión. Todo el dinero que ingresó por las sopas, por la soja, quise decir, se fue en las vacaciones que acabas de mencionar. Sí, efectivamente. En el último trimestre del año pasado fueron aproximadamente 2.000 millones de dólares, que fue lo mismo que se consumió hacia el exterior, financiando el turismo de otros países, ¿no? Los hoteles, las pymes, el ámbito gastronómico de Brasil, de Chile, y eso... El supermercado, te diría acá, claro, que estamos enfrente. Sí. Claro. Uh-huh. Y eso no es solo un tema, insisto, de servicios, uh-huh, o de bienes comestibles. Esto estamos hablando de que las pymes de nuestro país están importando, están suspendiendo personal, están incluso las grandes multinacionales. No tiene sentido invertir acá si el consumo interno está destruido, además, con salarios cada vez más pauperizados, etcétera. Así que todo esto es un delirio económico que tiene, además, lo que pasa es que, bueno, acá hay un problema de conocimiento, de conciencia crítica, ¿no? Uh-huh. Hay un personaje desquiciado mental que le dice a la sociedad que esto es bárbaro, mientras en las catacumbas de la realidad se está moviendo el desastre, ¿no? Jorge, y ahí viendo un poco también la región, ¿no? Porque esto que decía Miguel, estamos aislándonos también de nuestra región más cercana, ¿no? Uno ve en este propio encuentro Chile, Brasil, Colombia ahí consolidándose un eje en nuestra propia Latinoamérica, de la que quedamos aislados en todo sentido. Sí, bueno, ese fue siempre el objetivo de los imperios, ¿no? Primero España haciendo fronteras ficticias, después el Reino Unido fabricando, enfrentamientos internos, después Estados Unidos quebrando Colombia para hacer el paso de Panamá, y ahora, bueno, Estados Unidos tratando de hacer lo posible para seguir fragmentando la patria grande de América Latina, que obviamente en el caso de hacer una federación como soñaron los patriotas tendría un poder enorme a nivel global, ¿no? Bueno, de esta manera con países como Argentina jugando al servicio de los intereses extranjeros, hay una puja interna que obviamente a corto y mediano plazo va a quedar en evidencia, y que Argentina, mientras otros países seguirán creciendo, Argentina el año pasado decreció el 4%, ¿no? Es el único país en América que destruyó riqueza en el 4%, mientras tiene, por supuesto, más población, ¿no? Bueno, en el mismo año Venezuela creció el 6%, el 10% de diferencia respecto a Argentina, y está hablando de Venezuela que está bloqueada, etc. Con lo cual, lo de la CELAC es una expresión más. Si yo termino la nota, me parece que ese elemento de color simboliza un poco no solamente el espíritu de la nota, sino lo que fue vivido por los representantes de la CELAC. En un pasillo unos cronistas le preguntaron a los dos representantes argentinos enviados por la Cancillería, uno de ellos Bustamante, se llama, ¿por qué estaban ahí si Estados Unidos no había sido invitado, ¿no? Situación que generó una risa de muchos de los que escucharon, y que realmente, más allá de la gastada que eso implica, es una gran verdad, ¿no? Lo mandan básicamente a que digamos, ver si puede, no solamente ponerse, sino si puede ganar algunos socios en la oposición. Estuvo presente Panamá, que acaba de romper la ruta de la seda con China, y sin embargo firmó. O sea, situación más rastrera y abyecta que la del gobierno argentino no hay en la historia de la diplomacia internacional. Jorge, mil gracias por este tiempo.
No, por favor, un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Jorge Elbaum, sociólogo, docente universitario, periodista. Y bueno, y tratando de explicar esto también, esa última escena que cuenta. Tremendo. Tremendo. Pero además pensaba, ¿no? La presencia ahí de presidentes como Lula, Petro, Boric. Yo veía una entrevista que le hace la televisión china, uno de los canales, a Petro, y me imaginaba una escena con Milei, lo que podría ser en ese contexto, pero bueno, la seriedad de la discusión, de lo que está en discusión ahí, en un contexto muy interesante.